Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. En vez de hablar de un libro en concreto por mis últimas lecturas, vamos a hablar de un género literario que me gusta mucho. Nos vamos a sumergir en un género que fascina a muchísimos lectores, incluida yo, el realismo mágico. No sé si os ha pasado alguna vez que os leéis un libro y de repente sucede algo sobrenatural, pero aparece con total normalidad, como si los fantasmas estuviesen ahí tomándose un café contigo. Pues esa es la magia que tiene este estilo, este género literario. Vamos a hablar un poquito de en qué consiste este género. Vamos a repasar los libros más representativos, algunas joyas un poquito menos conocidas, y también te voy a recomendar algunos libros que a mí personalmente me gustan mucho. Creo que son ejemplos muy representativos y creo que os pueden gustar. Y por supuesto no olvidéis suscribiros, darle like y dejarme un comentario con cuál es vuestro libro o vuestro género favorito. Bueno, por supuesto lo primero que vamos a hablar aquí pues es determinar un poco qué es esto del realismo mágico. Pues es un movimiento literario o un género donde lo extraordinario o lo sobrenatural se presenta de forma natural, como una forma natural de la vida cotidiana, en la historia, en los personajes. No tiene explicaciones científicas ni lógicas. La magia simplemente sucede y los personajes lo aceptan. Es un movimiento que surgió con fuerza en la literatura latinoamericana en el siglo XX, aunque es un término que viene ya de Alemania. Las claves de este tipo de literatura son que se mezcla lo real con lo fantástico sin que haya ningún tipo de conflicto, como lo más natural del mundo. Hay muchísimos detalles sensoriales, hay ambientes míticos o rurales, a veces se mete un poquito de crítica social o política. El tiempo en estas historias es cíclico, la historia se repite, vemos cómo lo onírico convive con lo mundano. Entonces, un ejemplo visual, pues imagínate que en tu terraza o en tu patio crece un árbol de limones que susurra secretos familiares por la noche. Y a nadie le extraña, nadie lo ve raro. ¿Vale? Pues eso, tan normal. ¿Qué libros podemos incluir en este género que seguro que conocéis y os suenan, aunque no sé si conocíais que pertenecen a este movimiento? Bueno, pues el primero que tenemos que citar es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta novela se publicó en el año 67, 1967, y cuenta la saga de la Buendía en Macondo. Esta novela está llena de hechos mágicos, como los peces dorados, pero narrado con total naturalidad. De hecho, este es el ejemplo que siempre se pone, este libro siempre se pone de ejemplo, y es la obra cumbre del realismo mágico. Pero también tenemos, por ejemplo, de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que se publicó en México en 1955. Aquí en esta novela, Juan Preciado llega a Comala buscando a su padre y encuentra un pueblo habitado por voces de muertos. Una novela breve, intensa, poética, con ecos de muerte y de soledad, y otro ejemplo claro de este movimiento literario. Otro ejemplo muy conocido, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Se publicó en 1982 en Chile. Esta novela sigue a varias generaciones de la familia Trueba, donde los espíritus, las visiones, las premoniciones son tan normales en esta familia pues como el amor, la política. Y se narra con total normalidad, sin que nadie le sorprenda. Os voy a citar también el libro de Laura Esquivel, Como agua para chocolate del año 89. Pues este es otro ejemplo muy claro. Cada plato que cocina está impregnado de emociones y es capaz de transformar a quienes lo comen. Este es otro ejemplo de este movimiento literario del realismo mágico.
Y tenemos más ejemplos, por supuesto. El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, de 1949. Este libro introduce el concepto de lo real maravilloso en una historia que se ambienta en Haití. Pues también se incluye en este género. O Aura, de Carlos Fuentes. Este libro, por ejemplo, es una novela cortita, pero es oscura, es sensual y tiene un giro final escalofriante. No quiero hacer mucho spoiler de ninguno de los libros, simplemente si os da curiosidad, si habéis leído alguno de los libros de este movimiento y os ha gustado, todos los demás libros que os estoy mencionando, que también se incluyen en este, o se pueden incluir en este género, os pueden gustar. No quiero hacer spoiler ni destripar mucho ninguno de los libros. Estoy segura que si os gusta, los vais a buscar y os van a encantar. Otro libro también de Gabriel García Márquez, un experto en este género, es Del amor y otros demonios. En este libro tenemos a una niña mordida por un perro con rabia que parece poseída. Y ya el resto de la novela, pues ahí interviene el amor y las supersticiones. Como digo, no quiero desvelar mucho. Estoy segura de que si habéis leído, seguramente habréis leído Cien años de soledad o La casa de los espíritus. Todos los demás libros que os estoy mencionando seguro que también os van a gustar. Y aunque no lo parezca, te pones a buscar y hay muchos más libros que se pueden incluir en este movimiento literario. Por ejemplo, os acabo de citar estos 7 libros que son así más los más famosos, los más conocidos. Es probable que a lo mejor los habéis leído todos o casi todos. Pero hay otros libros, por ejemplo, de Elena Garro, Recuerdos del porvenir. Este libro nos encontramos un pueblo mexicano que narra su propia historia. Es poesía pura, un poquito de política y misterio. Otro libro un poquito menos conocido quizá, Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado. Estamos en Brasil y nos encontramos con que después de enviudar, Doña Flor se casa otra vez, pero su difunto esposo regresa como fantasma. ¿Veis? Otro ejemplo de este realismo mágico. De García Márquez también, como he dicho, un experto, y seguro que todos sus libros os van a gustar. El otoño del patriarca. Este es un poquito más difícil, ¿vale? Pero y aquí vais a encontrar muchísimas imágenes sobre la decadencia del poder absoluto. Otro libro, será por libros que os pueda recomendar, es Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. Es una mezcla de realidad, de mito y de historia sobre el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Si conocéis a este personaje, a Eva Perón, su historia, si os da curiosidad, si os gusta leer sobre ella, este libro lo tenéis que incluir en vuestras lecturas. Os lo recomiendo mucho. Yo, si me preguntáis por qué he traído este género, porque normalmente, o yo casi todo lo que encuentro te habla de géneros más comunes, ¿no? Hay canales que se dedican al género de terror, otros a los clásicos, lo hay incluso de poesía. Es frecuente encontrarte con vídeos sobre libros de aventura, de romance, estos libros que están ahora de moda, estos romances que tienen picante y tal. Pero a mí este género literario, desde que leí primero La casa de los espíritus y después Cien años de soledad, que fue cuando yo empecé a conocer que esto existía como género, como movimiento literario, a mí me gustó muchísimo. Este tipo de libros te enseña que la realidad no solo es lo que vemos con los ojos, que existen muchas más cosas. Sobre todo son libros en los que intervienen emociones, fantasmas, premoniciones, como en La casa de los espíritus. Es la vida de una familia tan normal, bueno, normal dentro de lo que es su contexto histórico, su contexto social, mezclado con esos fantasmas, esas intuiciones, como si fuera lo más natural del mundo. Y no sé, te hace pensar que probablemente es así. Cada uno tendrá sus creencias, pero puede ser que estemos conviviendo lo visible con lo invisible. También son libros que te conectan con la cultura y con el folclore latinoamericano. Y porque son libros que
que te emocionan, que te desconciertan un poco, quizá te desconcierte que los personajes de los libros no se sorprendan cuando pasen cosas que para lo que sería nuestro mundo real serían extrañas, como ver un fantasma. Y además también creo que te hacen reflexionar. Y yo creo que eso siempre va bien. Un libro que te hace pensar, que te hace releerlo, a mí me parece que es un buen libro. Cuando te lees un libro de este movimiento, del realismo mágico, es como abrir una ventana a un mundo donde sucede lo imposible sin alboroto, sin ruido, con normalidad. Y sinceramente, ¿a quién no le gustaría a veces tener un poquito de magia en su vida? Magia buena, sin problemas. Estaría bien, ¿verdad? Bueno, no sé si habéis leído alguno de estos libros que hemos visto aquí en este vídeo. Es probable que sí, pero no sé si sabíais que pertenecen al realismo mágico. Yo, por ejemplo, el primer libro que leí cuando era muy pequeñita, bueno, pequeñita en el instituto, fue La Casa de los Espíritus. Y en ese momento fue un libro que me fascinó, que me gustó mucho, sí me impactó un poco el que aparecieran fantasmas, la intuición de Clara. Pero no sabía que pertenecía a este género hasta que después seguí leyendo y encontré otros libros. ¿Vosotros habéis leído estos libros? ¿Sabíais que existía este género? ¿Alguno de estos libros que os haya marcado especialmente? O si tenéis más libros para recomendar y así nos ayudamos entre todos a encontrar más joyas de este género. Si te ha gustado este libro, este vídeo ha sido un poquito diferente, hablando de género literario y de varios libros que te pueden gustar, dale like, porque así yo sé que os ha gustado y os puedo buscar y haceros libros parecidos. Y si quieres no perderte los próximos vídeos, suscríbete y activa la campanita. Y así seguimos explorando juntos este universo de libros fascinantes. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, porque os gusten las historias y los libros tanto como a mí, por formar parte de esta pequeña comunidad lectora y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.